van a tener un origen sinusal, ¿no? O sea, o auricular, puede llamarse también así, pero más que todo es sinusal, porque el nodo sinusal es el que entra en problemas, ya sea por falta de automatismo, o sea, hay una pérdida de su automatismo del nodo sinusal, o porque hay un problema en la conducción de los impulsos que se originan en el nodo sinusal y puedan ser conducidos. Muy bien. En las que se considera como problemas del origen, ¿no? O sea, de origen sinusal, del nodo sinusal, tenemos la radical sinusal. ¿No? O sea, cuando la frecuencia estaba baja, ¿no? O sea, que el número de despolarizaciones que desarrolla el nodo sinusal estaba muy reducido. Paros o bloqueos sinoauriculares, o sea, cuando el nodo sinusal sufre un paro, pues o sea, el nodo sinusal deja de producir impulsos. Entonces, ¿cómo es que ya el corazón va a empezar o va a tener que funcionar? Va a tener que asumir pues la función de marcapaso a otra estructura, ¿no? En otra área, en otro foco. ¿Ya? Y bloqueo sinoauricular. Cuando bloqueo sinoauricular se refiere cuando esto es un problema ya de salida, o sea, de conducción, o sea, el impulso que se genera en el nodo sinusal no se conduce al miocardio auricular, pero el nodo sinusal sigue produciendo impulsos. Entonces puede producir un impulso o dos impulsos o tres impulsos y no ser conducidos al nodo sinusal. Entonces ahí no vamos a tener la aparición de ondas P. No, entonces esto lo vamos a explicar ahora cada uno, ¿no? Cada uno de estos. Y en los bloqueos auriculoventriculares se refiere a que todos esos impulsos que se originan en el nodo sinusal o en las aurículas o en la aurícula tienen que pasar pues por un puente, digamos, un puente que es el nódulo auriculoventricular, ¿no? El nodo auriculoventricular, ¿no? Que es una estructura que lo que hace es modular el impulso eléctrico. O sea, lo modula, lo filtra, lo acomoda, lo arregla, mejor dicho, para que pase al ventrículo izquierdo, y eso toma un tiempo, un determinado tiempo. De manera tal que lo que se va a ver afectado es el tiempo, siendo de repente más largo, y hasta sufrir bloqueos, o sea, hasta no ser conducidos esos impulsos. Entonces estamos hablando ahí de bloqueos auriculoventriculares. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuál es la clínica de las bradiarritmias? Tal como de las taquiarritmias, el síntoma cardinal más importante es las palpitaciones, aquí va a ser diferente, ¿ya? Un poco diferente. Pero por definición, ¿cuándo llamaríamos que eso se llama bradiarritmias? Cuando la frecuencia es menos de 60, pues, ¿ya? Es de observación muy frecuente, ¿por qué? Porque también muchas personas sanas o aparentemente sanas pueden pues tener la frecuencia más baja, ¿no? Entonces puede ser completamente fisiológico, funcional, ¿no? Pero también pueden corresponder a un estado patológico. Entonces nosotros lo que debemos encargarnos es de establecer esto, ¿no? Si es un problema patológico o es un problema puramente funcional, ¿no? Entonces hay dos categorías principales, dice, que son la disfunción del nodo sinusal en relación a las bradiarritmias y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Muy bien, este es el nodo sinusal, que puede tener problemas de formación de los impulsos o de la conducción de los impulsos. Y aquí se puede inhibir la conducción de los impulsos, sobre todo conducción de los impulsos. Muy bien, los síntomas, como ya dijimos ya, en este caso no va a ser palpitaciones, sino va a ser mareos, síncopes o presíncopes, ¿no? Claro, si la frecuencia cardíaca baja, pues va a haber menos bombeo de sangre al cerebro, entonces va a tener el paciente problemas en relación a esa disminución de flujo cerebral, ¿no? Síncope, presíncope son mareos. Después puede agravarnos una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Puede ocasionarnos una confusión mental, puede generar palpitaciones de otro tipo, o sea, no es palpitaciones por taquiarritmia como en el anterior caso, sino aquí por el efecto de las bradiarritmias, o sea, por el efecto de la frecuencia cardíaca muy lenta, puede exportar pues que otros focos o otros marcapasos ectópicos digamos, se activen. Y al activarse esos focos ectópicos pueden pues despolarizar, presentar despolarizaciones rápidas, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener palpitaciones secundarias a la bradiarritmia en este caso. ¿Ya?
Después, falta de aire, disnea. Intolerancia al ejercicio, o sea, no toleran el ejercicio. A ver, pero esto es a veces muy difícil de precisar, ¿no? Porque a veces el paciente lo considera como que fuera una cosa muy normal en él, que su capacidad funcional haya disminuido. Muy bien. Y la disfunción del nodo sinusal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener radical sinusal, o sea, el número de despolarizaciones no, el número de despolarizaciones por minuto por el del nodo sinusal va a estar reducido, ¿no? Puede haber paro sinusal, o sea, el nodo sinusal deja de producir impulsos, o sea, se bloquea, no se bloquea, perdón, se para. Hay un paro sinusal, como si fuera un paro cardíaco, pero en este caso es paro sinusal. Entonces, si el nodo sinusal deja de funcionar o se deja de producir impulsos, el paciente tiene que vivir, entonces va a despertar otros focos, pues ya sean auriculares o de repente de la unión, qué sé yo, se va a despertar algún otro foco, que en este caso pasa a llamarse un foco ectópico para que comande el ritmo, ¿no? Esto se llama bloqueo parosinusal. Bloqueo sinoauricular es cuando los impulsos que se generan no pasan pues al miocardio auricular. Puede ser una vez o dos veces, entonces hablamos 2-1 o 3-1, así. ¿Ya? Y síndrome bradicardia taquicardia, o sea, cuando, digamos, estas estructuras como que perdieran, digamos, el control del sistema nervioso, ¿ya? Autonómico. Entonces, por momentos se disparan o por momentos se ponen lentos, ¿no? Casi sin mayor respuesta, digamos, a la actividad del sistema nervioso neurovegetativo o autonómico, ¿no? Que es el que comanda, ¿no? Que aumenta o disminuye esto, ¿no? Y hay incompetencia cronotrópica. Muy interesante esto. Incompetencia cronotrópica. Muy bien, veamos. Radicardia sinusal, frecuencia cardíaca menos de 60. Quiere decir que menos de 60 veces se despolariza el nodo sinusal. ¿Ya? En muchos casos dice que es reacción fisiológica más que un estado patológico. Entonces hay que descartar, pues. Es muy fácil descartar esto, ¿no? Es de observación frecuente y a menudo es transitorio, predominantemente por aumento del tono vagal. Por eso les decía, ¿no? El vago, o sea, el sistema nervioso autonómico, en este caso el vago o el parasimpático, puede estar digamos, puede tener mucha preponderancia en este caso y hacer que el paciente tenga pues una frecuencia cardíaca más lenta, ¿no? Se observa en deportistas entrenados, en adultos jóvenes sanos, reposo sobre todo y por la noche, incluso la frecuencia puede reducirse tanto que pueden presentar hasta 30, ¿no? Hasta 30 por la noche, sobre todo en la noche. La bradicardia sinusal persistente con una evidencia de frecuencia cardíaca menos de 40 latidos de día y con síntomas ya es patológico, ¿no? O sea, para considerarlo patológico, la bradicardia pues tendría que estar alrededor de menos 40 y sintomático, ¿ya? Eso es lo que se considera, ¿no? Y a menudo en este caso sería patológico y a menudo sería una manifestación de la disfunción del nodo sinusal. O sea, si viene el paciente, ¿no? Y me refiere síntomas en relación a una frecuencia cardíaca abajo, entonces yo tengo que asumir por eso, ¿no? Entonces, en ese caso sí se podría decir como diagnóstico una bradicardia sinusal sintomática, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Alrededor de con 40 ya empiezan a tener síntomas generalmente. Las pausas o paradas sinusales, entonces fallos de la actividad del nodo sinusal, ¿no? Entonces, si falla el nodo sinusal, falla de producir impulsos, entonces la aurícula pues no se va a activar, ¿ya? Es un problema de generación de los impulsos, ¿no? ¿Ya? O fallo en la conducción del impulso a la aurícula, esto no tanto, es por un problema más que de generación de los impulsos. Cuando es fallo en la conducción del impulso, este es bloqueos. Aunque no hay valores de corte establecidos, pausas de 3 segundos, 2.5, ya por definición 2.5 se considera patológico, de 2.5 segundos, ¿no? Pero hay pacientes que pueden tolerar, entonces dependiendo del cuadro clínico se puede aceptar una tolerancia de 3 o hasta 3.5 segundos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en fibrilación auricular, si hacen pausas más de 3.5 segundos ya se considera patológicos, pero con pausas de 2.5 aún no, sobre todo si el paciente es completamente asintomático. No parece que la pausa de 3 segundos o más predigan mayor mortalidad. La supresión de la actividad del nodo sinusal, o sea, el nodo sinusal dejó de funcionar, puede empeorar, pues si le dan fármacos antiarrítmicos. Claro que sí, porque le disminuye el automatismo aún más, ¿no? Le disminuye aún más el automatismo.
Ejemplo, por ejemplo, de un paro sinusal, es que, por ejemplo, aquí está funcionando el nodo sinusal, ¿no? Por decir, está funcionando a 75 latidos por minuto. Entonces se produce un paro, el nodo sinusal deja de producir impulsos, entonces otra estructura auricular, en este caso puede ser de cualquier parte de la aurícula, va a comandar el ritmo, pero a esa frecuencia cardíaca intrínseca. Si él quiere 75, aquí será pues, por decir, sea pues 70, por decir, ¿no? No puede ser 65, por decir. Entonces, a partir de aquí, la frecuencia sería 65, por decir. O sea, dependiendo de la frecuencia intrínseca del marcapaso. ¿Ya? Eso se llama paro sinusal. O arresto sinusal también se llama. ¿Ya? Entonces, deja de producir impulsos el nodo sinusal. ¿Ya? Y produciéndose un periodo asistólico, ¿no? Donde no hay impulsos. Muy bien. En cambio, en el bloqueo sinoauricular sí hay un problema no de producción de impulsos, sino de conducción de los impulsos. Aquí el impulso se ha conducido a la aurícula y va a producir la onda P, ¿no? Entonces esto se repite con esa frecuencia, con esa cadencia, como ve. Acá debió de haberse producido una onda P. ¿Qué quiere decir que se debió de haber producido una onda P? Que el impulso que se generó en el nodo sinusal debió salir de la aurícula para despolarizarme la aurícula, pero como no salió, no me despolarizó la aurícula y entonces no me produjo la onda P. Y el siguiente periodo, con la misma longitud de ciclo, sí salió y me produjo la onda P. Entonces aquí digamos, hay un bloqueo, o sea, hay un, digamos, hay impedimento de que la aurícula se haya despolarizado porque el impulso no salió al miocardio auricular. ¿Por qué? Porque la frecuencia se va a mantener siempre. Entonces esta pausa va a ser un múltiplo de esto de acá. Esta pausa va a ser 2 veces esto, ¿no? Si esto vale 300, esto será 600, pues algo así. Entonces puede ser 2-1, puede ser 3-1, o sea, puede ser que este impulso no salga acá y no salga aquí. Entonces 3-1 sería, ¿no? O 2-1. En este caso es 2-1, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2, 1 no sale, ¿no? Entonces, aquí en el paro sinusal, digo, en el bloqueo sinoauricular, sí, la pausa es múltiplo de la frecuencia basal. ¿Ya? Múltiplo. Puede ser 2 veces, 3 veces, etc. De- dependiendo del, digamos, de cuánto esté bloqueado, pues, la conducción de la aurícula ventrícula. Del aurículo, por ejemplo, al miocardio, del nodo sinusal, perdón, al miocardio auricular. O sea, del nodo sinusal al miocardio auricular. Entonces, no me despolariza la aurícula aquí. Siguiente, tenemos la incompetencia cronotrópica, o sea, la incapacidad de adecuar pues, la frecuencia cardíaca al grado de ejercicio, al grado de actividad que está haciendo el paciente, ¿no? Entonces, el paciente, si se pone a bailar, la frecuencia debe aumentar, pues, por decir, ¿no? Pero si la frecuencia no aumenta, el paciente, ¿qué va a pasar con el paciente? Se va a cansar, pues, ¿ya? O sea, cuando la frecuencia cardíaca no aumente en razón a la actividad física o a los cambios, o dependiendo de la demanda metabólica que esta demanda, ¿no? Pasa muchas veces inadvertida en la práctica clínica, es muy fino a veces de determinar esto, ¿no? El criterio más utilizado es si no alcanza el 80% de su frecuencia cardíaca al esfuerzo máximo durante una prueba de esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede decir eh, que hay una disfunción, ¿ya? Que hay una disfunción en el sentido o sea, disfunción de nodo sinusal en el sentido de que está traduciéndose como una incompetencia cronotrópica, o sea, no aumenta los latidos de acuerdo a la demanda metabólica que pudiera tener el paciente. Después tenemos el taquicardia y bradicardia, aquí tenemos, ¿no? Sinusal y aquí tenemos una taquiarritmia. Entonces, si tenemos estos de bradicardia, pues taquiarritmias, entonces tenemos el síndrome taquibradicardia o si no, braditaquicardia, ¿no? Bradicardia y taquicardia. ¿Ya? Es episodios intermitentes de frecuencias altas y bajas, o bajas y altas. En este caso, eh, es razón aquí, a ver, generalmente este ya es cuando ya el problema es muy difuso, ¿no? Es más difuso, o sea, ya el sistema autonómico no puede controlar. Se supone que cuando hay bradicardia, pues se activa pues el sistema simpático para aumentar la frecuencia, ¿no?
Pero se activa, mira, sigo un freno que aquí prácticamente se produce una taquiarritmia, ¿no? ¿No? O sea, no hay una regulación, digamos, óptima, sino eh, es una disparada, digamos, una disparada de esto, ¿no? Entonces, en estos casos, se considera esto como parte de un problema de disfunción del nodo sinusal. La disfunción, pues, del nodo sinusal, en algunos lo califican como, puede ser intrínseca o extrínseca, ¿no? Intrínseca es cuando es propio, ¿no? Propio, o sea, las células del nodo sinusal, pues, por decir, han envejecido y no pueden producir impulsos. Intrínseca, o sea, intrínsecamente están enfermos. O extrínseca puede ser cuando están, pues, eh, sometidos bajo la acción de otras cosas, por ejemplo, enfermedad tiroidea, ¿no? Hipotiroidismo. Puede ser que la frecuencia, pues, baje, ¿no? O la actividad de algunos antiarrítmicos, en este caso, pues, hay un agente extrínseco, ¿no? Que hace que la frecuencia cardíaca esté baja, ¿no? Pero lo hecho es que cualquier situación que hace que la frecuencia cardíaca baje, ¿no? De forma patológica, ya estaría indicando ya subyacentemente que ya existe una disfunción del nodo sinusal, ¿no? Si yo le digo antiarrítmico y se produce una bradiarritmia severa, eso ya me está ya poniendo en evidencia que hay pues una disfunción, ¿no? Del nodo sinusal. ¿No? Y en relación al pasaje de los impulsos por esta estructura que se llama el nodo aurículo ventricular, imaginemos un puente, ¿no? Un puente que van a ser atravesados. Ahora, si este puente tiene piedras, entonces el impulso va a demorarse en pasar ese impulso, entonces va a demorar más tiempo de lo normal, el bloqueo de primer grado. Y esto se traduce en qué parte del electrocardiograma, el PR, o sea, el PR se va a alargar. Bloqueo de segundo grado, cuando algunos impulsos pasan y los otros impulsos que llegan no pueden pasar. ¿Por qué? Porque se mueren por ahí, por decir, ¿no? Quieren pasar, pero se cansan y al final mueren por ahí, no lograron pasar. Y otro impulso viene, él sí logra pasar, y otro impulso viene y no logra pasar. Entonces ya estamos hablando ya de bloqueo de segundo grado. O sea, algunos pasan y otros no pasan. Y el bloqueo de tercer grado es cuando el puente está roto, entonces ningún impulso pasa por ese puente. ¿Ya? Ningún impulso pasa por este puente. Entonces ahí hablamos de tercer grado. ¿Ya? Esto lo vemos en el PR, como ya lo dijimos. Entonces, PR, largo, primer grado, o sea, P que se conduce y no se conduce segundo grado, y ninguna P se conduce a tercer grado. Pero este tiene su contraparte con el gisiograma. Aquí tenemos el auriculograma, gis y ventriculograma. Entonces, miren, ve cómo esta parte del PR puede ser dividida hasta en tres zonas, ¿no? Una zona supragisiana, una zona intragisiana y una zona infragisiana. Si tomamos, por ejemplo, la zona gisiana, jalamos acá. Mira, tenemos bloqueo AV de primer grado, de segundo grado, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 2, perdón, y tercer grado. O sea, el impulso se genera, llega hasta acá, pero de aquí no pasa. Entonces hablamos de un bloqueo infragisiano o intragisiano, perdón, de tercer grado. Miren, ve, cómo es, ¿no? Entonces esto puede ocurrir lo mismo a nivel supragisiano, encima del GIS, o también a nivel del infragisiano. Miren, ve, bloqueo de primer, de segundo y de tercer grado. Entonces aquí la cosa no es tan simple como uno podría catalogarlo en tres partes nada más. Y esto en razón aquí, sobre todo el primer grado, ¿no? En razón al pronóstico. El pronóstico es demasiado importante para ver si qué pasa con este paciente en un futuro atendiendo a las características electrocardiográficas para incluso dar un tratamiento óptimo, ¿no? Entonces, el, esto problema que se traduce o el problema que se genera, perdón, por el pasaje de los impulsos a través del nodo auriculoventricular va a generar trastornos, ¿no? En la conducción. En este caso, cuando se demora más, bloqueo de primer grado, entonces PR se prolonga, ¿ya? En las personas adultas mayores de 200 milisegundos ya hablamos de bloqueo de primer grado, o sea, 5 cuadraditos pequeños, ¿no? De segundo grado, algunos pasan y no pasan. El tipo 1, por ejemplo, aumenta progresivamente el PR, entonces pasa con un PR de 200, pasa con un PR de 230, pasa con un PR de 250 y al final hay una onda P que no logró pasar, ¿no? Eso estamos hablando de
tipo 1 o MOVIS o fenómeno de Wenckebach. Tipo 2 pasan algunos y algunos no pasan en forma intermitente. Pero hay un bloqueo auriculoventricular avanzado cuando dos o más ondas consecutivas se bloquean, ¿ya? Pero sin llegar a ser completo, ¿no? Sin llegar a ser completo. O fijo, a veces puede ser fijo también, ¿no? ¿Ya? Y en el bloqueo de tercer grado ninguna onda P es conducida. Ya eso lo estamos reiterando. Vamos a ver en las manifestaciones electrocardiográficas en bloqueo de primer grado, el PR está más largo. Si yo mido desde acá, hasta el inicio, va a ser pues más de 200 milisegundos. Entonces ya hablamos ahí de primer grado. Aquí hay un bloqueo de primer grado. Pero si aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? PR es de esta dimensión. PR es más largo, vean. Y PR muchísimo más largo. Y acá hay una P que no se condujo. Entonces este es el que se bloqueó. De nuevo se repite la misma secuencia. PR igual que esto. PR más larguito que este. PR más largo y probablemente acá surge la onda P que no se conduce, ¿no? Entonces en el bloqueo de segundo grado, tipo, o sea, el tipo, donde está el Wenckebach, se presentan así, ¿no? Una serie de 3 o 4 latidos donde el PR se va alargando en forma progresiva hasta que haya P que no se conduce. Y el bloqueo de segundo grado tipo 2 es, por ejemplo, esta P se condujo y esta P no. Esta P condujo, esta P no. Esta P condujo, esta P no. Entonces aquí hablamos bloqueo 2-1, ¿no? 2-1. Entonces hay una P que ya no se conduce del todo. Entonces ya estamos hablando ahí de segundo grado de tipo 2. De tipo 2. Y aquí, ¿qué vemos? Por ejemplo, aquí vemos con las flechas las ondas P, ¿no? Aquí nos está señalando las ondas P. Y obviamente las ondas P tienen una determinada frecuencia. En este caso, por decir, creo que están alrededor de 70. ¿Ya? Creo. Pero miren la frecuencia ventricular. Está más amplio. Está disociado. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de estas ondas P es conducida al nivel. No. Ninguno de estos impulsos auriculares es conducido al nivel ventricular. Por lo tanto, no hay una relación 1 aurícula, 1 ventrículo, son 1 a 1. Ni tampoco ninguna 2-1 ni 3-1, no hay nada, está disociado, cada uno está latiendo por su cuenta. ¿Ya? Aquí de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos una onda P, una onda P, una onda P que parece que conduciera, pero acá la P se dibuja atrás, la P está metido, la P sale aquí, después sale aquí. Entonces, en este caso tenemos una frecuencia auricular, por decir, de 80 latidos y una frecuencia ventricular de 40. Aquí estamos alrededor de 40, bien bajo, ¿no? Completamente disociado. No hay ninguna relación de la P, no guarda relación con el complejo, ¿no? Entonces hablamos ahí bloqueo de tercer grado. ¿No? Bloqueo de tercer grado. Muy bien. Ahora, vamos ya a enfocarnos al tratamiento. Ya tengo ya mi presunción diagnóstica, tengo que hacer mi estudio y todo eso, y tengo que ya, ¿para qué? Para tratarlo, pues si no, ¿cómo voy a tratar si no tengo el diagnóstico? ¿Cómo voy a tratar si no sé qué arritmia es? ¿No? Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿todas las arritmias debo tratarlas? No, no todas las arritmias. Sin embargo, hay cardiólogos que durante una simple toma de un electrocardiograma ven un extrasístole ventricular y ya le están mandando antiarrítmicos, ¿no? Entonces, hay algunos criterios para considerar si estos arritmios o ciertas arritmias pueden estar dentro del rango que puede considerarse, entre comillas, normal. Porque todo el mundo tiene arritmias, o sea, por más que digan que no, tienen arritmias. Tienen algún extrasístole, tienen alguna arritmia sinusal, tienen alguna parada, tienen alguna cosa. No hay una cosa perfecta al 100%. ¿Ya? Si ustedes les tomo les hago un holter, les aseguro que en todos vamos a encontrar siempre alguna arritmia. ¿Ya? Entonces, para eso pues hay que hacer una evaluación previa y ver cuántos de estos tienen. Pues si son, por ejemplo, hasta 124 horas o menos del 1% del total de las supraventriculares, pues nada, ni siquiera darles tratamiento. ¿Para qué? Sobre todo si el paciente es completamente asintomático, no lo siente, ¿no? O rachas de taquicardias que no pasan de 10 latidos, ¿no?
Aquí dice mayor de 40, pues en otro sitio consideran mayor de 60, ¿no? Eso depende del centro, de su casuística del centro y de su experiencia del centro, ¿no? En España, por ejemplo, consideran mayor de 60, ¿no? Extrasístoles ventriculares hasta 224 horas, duplas, o sea, dupletas, que vienen en D2, 50-24 horas, mayores de 50 o de 60 años, ¿no? Pausas en la frecuencia cardíaca hasta 2 segundos. Si ahí tiene pausas, en el Holter, por ejemplo, aparece pausas, ¿no? Que no duran 2 segundos a las justas o no pasan de 2 segundos, pues nada, déjenlo tranquilo, al paciente no lo enfermen, ¿ya? Porque si ustedes le dicen, oiga, tiene usted bloqueo, cara, lo enfermaron al paciente peor, pues ya se va a sentir morir. Bradicardias entre 40 a 60 latidos en el lapso de un minuto, por decir, ¿no? O sobre un minuto. Bloqueos de segundo grado sin auricular, o sea, bloqueo sin auricular de segundo grado, lo que les he dicho, lo que se ha mencionado. O bloqueo auriculoventricular de primero hasta de segundo grado, ¿ya? O sea, que conducen y no conducen, tipo 2, durante el sueño. Y sobre todo si la persona es joven, ¿no? Durante el sueño. Quiere decir que son muy vagotónicos, mucha influencia del nervio vagal. Déjenlo tranquilo estos pacientes, ¿no? Y mejor lo manden, no, ni siquiera yo les digo que lo manden a un cardiólogo, porque todos los cardiólogos son iguales, o sea que no, igualito. Lo van a ver una extrasístole y le van a dar su tratamiento, pues yo ya los he visto ya cientos de veces, ¿no? Hay que evaluar primero para ver si hay que dar tratamiento o no. Ahora, cuando ustedes estudiaron las cardiopatías isquémicas, o sea, cuando una arteria del corazón está en peligro de taparse y quieren precisar cómo está la arteria coronaria, pues le hacen un cateterismo, ¿no? ¿No? Un cateterismo. Entonces, ¿con qué finalidad? De inyectar una sustancia de contraste para que la arteria se pinte. Se pinte completamente, se pinte y nosotros podamos ver todo su trayecto y si hay lesiones obstructivas o no y todo eso. O sea, es un cateterismo. En el caso de las arritmias, también se puede hacer un estudio, ¿no? Se puede un estudio, y ese estudio se llama el estudio electrofisiológico. Entonces se deriva al paciente al electrofisiólogo, en este caso al cardiólogo, el electrofisiólogo, ¿para qué? Para que le haga un estudio, ¿no? El cual va a consistir en un análisis sistemático del sistema excitoconductor, ¿ya? Del sistema excitoconductor. ¿Ya? Pero sobre todo lo que se hace es un estudio sistemático de las arritmias, mediante el registro y la medida de una serie de eventos, ¿no? Tanto en estado basal, o sea, cuando el paciente está normal, como cuando es sometido a estimulaciones. Cuando es sometido a estimulaciones. Estoy en clase. ¿Ya? Entonces, eso es el estudio electrofisiológico, ¿ya? Entonces, para el estudio electrofisiológico tiene sus objetivos, miren, ve. Identificar y analizar el sistema excitoconductor, o sea, el estado basal, si es normal o anormal. Tanto la función del nodo sinusal de conducción, refractariedad, nodal GIS y red de Purkinje, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, analizo cómo es el sistema excitoconductor, ¿ya? Después evalúo las taquiarritmias o digamos, las taquiarritmias supraventriculares y las ventriculares, ¿no? En atención al sustrato anatómico, o sea, quiere decir sustrato anatómico. En atención a dónde se origina la arritmia. O sea, imagínense el ventrículo, pues, como si fuera una habitación. Se origina en esa esquina, o en la otra esquina, o en el techo, qué sé yo. ¿Dónde se origina? ¿Ya? La arritmia. ¿Y cuál es el mecanismo? O sea, por qué se genera esa arritmia? Puede ser por reentrada, puede ser por automatismo y todo eso, ¿no? Entonces, eso puedo yo inferir mediante un estudio electrofisiológico. Y el otro objetivo, cuando ya estoy haciendo ya un estudio electrofisiológico, ya estoy viendo pues cuál sería el tratamiento ideal, óptimo, digamos. Entonces, incluyendo ahí técnicas de marcapasos, si yo le voy a dar fármaco antiarrítmico, de repente voy a hacerle ablación. ¿Qué quiere decir ablación? Ablación es un procedimiento que consiste en destruir el foco arritmogénico, ¿no? O sea, hay un foco que me está generando la arritmia, entonces ese foco lo puedo destruir. Eso se llama ablación, ¿no? Y un último paso es cuando necesito yo estudiar al paciente que tiene síncopes y no tenemos una causa determinada o predeterminada, ¿no?
Entonces estos pacientes pasan como síncopes de causa desconocida, porque no sabemos, no hemos encontrado, no tenemos evidencia, entonces le puede hacer un estudio electrofisiológico. Y para esto, ¿qué se tiene que tener? Pues toda una metodología, ¿no? Tenemos que tener un protocolo, un laboratorio, preparar al paciente, someterle a un cateterismo, tenemos que tener un equipo de rayos X que nos permita ver la ubicación de los electrodos, los electrocatéteres. Tenemos que tener un sistema de registro, ¿no? Estimulador programable, estimulador, o sea, porque yo le voy a introducir estímulos para ver y analizar las respuestas a ese estímulo, y según eso yo puedo darme cuenta qué es lo que está pasando con el sistema excitoconductor, y protocolos. Claro, el centro tiene que trabajar con protocolo, pues, ¿ya? Tiene que tener su protocolo. Muy bien, este es un laboratorio de electrofisiología. Por ejemplo, aquí está el tubo de rayos X, aquí está el paciente, el operador, aquí está donde ven los registros que también están aquí, el sistema de registros y el sistema de fluoroscopía para ver dónde están ubicados los electrocatéteres, ¿no? Los electrocatéteres. Entonces, los electrocatéteres se ubican más o menos bajo, esta es la forma como se ubican, ¿no? Este es en la aurícula derecha, en el techo, cerca al nodo sinusal, o próximo al nodo sinusal, o en el mismo nodo sinusal, si es posible. Este de acá que viene aquí y hace su curvita hasta aquí, está haciendo una, digamos, está haciéndome un registro del GIS a este nivel. Después tenemos acá del ventrículo derecho, y por este agujero hay otro catéter que se introduce y se ubica, ¿para qué? Para hacerme un mapeo del seno coronario, o sea, el seno coronario, básicamente, o sea, del lado izquierdo, mejor dicho, del lado izquierdo perdón, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entra por acá y ya me hace un mapeo de todo el lado izquierdo. Entonces, una vez ubicados los electrocatéteres, ¿cómo los ubico? Porque este es un gráfico, ¿no? Los ubico con fluoroscopía, pues. ¿No? Este está ubicado en el techo de la aurícula derecha, este es en el seno coronario, este está ubicado en el haz de His, y faltaría acá un electrocatéter que esté ubicado en el ventrículo derecho, que viene así, ¿no? Así viene, eso más o menos la forma. Una vez que ya tengo ubicados los electrocatéteres, ya tengo ya mi registro, ¿no? Que es un polígrafo, donde por ejemplo acá tengo un PR largo, pero largo no, diré, el PR y el complejo QRS, pero este está a una velocidad de 100, ¿no? Lo normal de un electrocardiograma es obtener a 25 milímetros por segundo, acá es 100 milímetros por segundo, o sea, bien ancho, ¿no? Para poder ver. Entonces tengo dos electrocardiogramas de superficie, ¿no? Este y este de acá tengo de superficie, o sea, me refiero, pueden ser, esta es la derivación 2 y esta es la derivación V1, ¿ven? La derivación 2 y la derivación V1. Entonces aquí tengo con con el que está ubicado en la aurícula derecha, en el techo, tengo yo, registro aquí mi auriculograma, ¿no? Aquí está mi auriculograma. Con el que está en el haz de His, obtengo mi registro que tiene sus partes. Aquí está el auriculograma, gisiograma y ventriculograma, ¿no? Con el que está en el seno coronario obtengo mi auriculograma y ventriculograma, y con el que está ubicado en el ventrículo derecho es acá izquierdo bien puesto. En el ventrículo derecho tenemos el ventriculograma, o sea, el ventriculograma. ¿Y ven cómo es la relación? Aurículo primero, auricular, y después va bajando así hasta el ventrículo, donde el ventrículo prácticamente no se registra pues ningún auriculograma, ¿no? No se registra ningún auriculograma. Esto es lo basal y esto es lo normal, ¿ya? Entonces esto nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación y un estudio del sistema excitoconductor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver ya el tratamiento. El tratamiento de las arritmias cardíacas, básicamente, de primera intención, va a ser farmacológico, pues eso es de lejos, ¿no? Usualmente dice la primera elección de la terapia es farmacológica, ¿no? Porque es no invasivo, pero el porcentaje de éxito no es pues al 100%. Las arritmias no desaparecen con el tratamiento antiarrítmico del todo, ¿no? Simplemente puede disminuirlo nada más, no lo desaparece. En algunos casos el porcentaje de éxito incluso puede ser muy bajo, ¿no? Y puede haber altas incidencias de efectos colaterales del antiarrítmico. Ese es un problema. Entonces, ¿qué antiarrítmicos tenemos? Aquí están todos los antiarrítmicos que quieran, ¿no? Ver ustedes. Quinidina, procainamida, disopiramida, lidoína, mexitilina, tocainida, etcétera, etcétera. Lo más conocido, iltazem, verapamil, digo, la amiodarona,
Sotalol aquí no hay, pero en otras partes sí hay sotalol en cantidad. ¿Ya? La profafenona, que es el rismonol, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que conocer estos en razón a cuál es el comportamiento en una insuficiencia cardíaca, en una enfermedad renal o en una enfermedad hepática, ¿no? Porque me puede aumentar, me puede disminuir, perdón, podemos aumentar la dosis o disminuir la dosis de acuerdo a su, digamos, al problema que pudiera estar deviniendo de estos medicamentos, ¿no? En estos casos. Puede empeorar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, un medicamento, entonces hay que tener mucha precaución, ¿no? ¿Ya? O también hay que tener muy en cuenta cuando se mezclan con otros medicamentos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, cuando se mezcla, por ejemplo, con digoxina o con la warfarina, que es un anticoagulante, o con la fenitoína, dice acá, con otro antiarrítmico, y con la cimetidina, bueno, que es un medicamento utilizado para las gastritis, úlceras pépticas y esas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, es eso. Esto, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Requiere, pues, conocer muy bien la farmacocinética y la farmacodinámica de estos medicamentos para poder utilizarlos de forma, mm, digamos, mm, más racional, digamos, y evitar problemas, ¿ya? Ahora, en relación al tratamiento de las supraventriculares, de las arritmias supraventriculares, ¿ya? Obviamente primero vamos a utilizar fármacos, como ya se vio. Pero la recurrencia no quiere decir que el fármaco sea ineficaz, depende, pues. Si este paciente, por ejemplo, me tenía 6 crisis de taquiarritmias supraventriculares al año, ¿no? Y ahora con el antiarrítmico solamente me tiene 2 crisis, eso quiere decir que de alguna manera, pues, el fármaco tiene cierta eficacia, ¿no? Obviamente, no hay una garantía al 100%, puede recurrir, ¿no? Por eso que decimos que el tratamiento farmacológico es puramente paliativo. La frecuencia y la duración de las recurrencias son medidas de la eficacia del fármaco, así es. De repente ahora me dura, pues, antes me duraba 1 hora, ahora me dura 20 minutos y solamente le apareció 1 o 2 por año. Y claro, de alguna manera son eficaces, ¿no? En todo caso, si hay recurrencia de las arritmias, estas van a ser más controladas, no van a ser tan rápidas, no van a ser tan estas, ¿no? Y raras veces ya son más amenazantes a la vida. Supraventriculares estamos hablando, ¿no? ¿Ya? En relación a los fármacos, ¿cuál es el problema? Pues, no. Todos los fármacos antiarrítmicos tienen algún efecto proarrítmico, pues eso es evidente, ¿no? Y muchos estudios sugieren, no es que no, muchos estudios lo sugieren, no, muchos estudios han dado como resultado una mayor mortalidad con los antiarrítmicos, ¿sí? Eso ustedes lo pueden ver por internet, ¿no? Hay el famoso caso, el MASE, de esos estudios que se suspendieron, incluso cuando estaba en España, había un fármaco que se estaba haciendo un ensayo que era el desotalol, ¿no? Y de un momento a otro lo suspendieron porque se estaba viendo como el desotalol los pacientes se morían más, entonces se tuvo que parar, ¿no? Y a pesar de haber sido, a pesar de eso que era un tratamiento grandísimo, ¿no? Un tratamiento grandísimo, hasta hospitales de Israel participaban y de África solamente 2 o 3 hospitales de Sudáfrica, ¿no? De Latinoamérica ninguno pues participaba en ese estudio, ¿no? ¿Ya? Así es, entonces fue suspendido ese estudio, un estudio grandísimo donde la empresa gastó un montón de dinero, ya era de Pfizer, imagínense. ¿Ya? Entonces sugieren que la exposición prolongada a algún antiarrítmico pues puede ser deleterio, ¿no? Puede matarlos, ¿no? Entonces hay que sobrepesar, ¿no? El riesgo-beneficio. ¿Ya? Ventajas, alta eficacia, bueno, de alguna manera es eficaz, costo inmediato es bajo, pues claro, pues un antiarrítmico no cuesta tanto, no requiere procedimientos invasivos. Pero la desventaja es el costo a largo plazo, pues si por ejemplo ustedes pillan a un chico de 13 años con Wolf Parkinson White y hace taquiarritmias, ¿cuánto tiempo le van a dar antiarrítmico? ¿10 años, 20 años, 30 años, 40 años? ¿Cuánto tiempo? Es paliativo, no cura, pues no lo estoy curando. A pesar de los antiarrítmicos, ¿puede recurrir? Sí, claro que sí, puede recurrir. ¿Y puede tener efectos adversos del medicamento? Claro que sí, esa es una desventaja, ¿no?
Ante esto, entonces, surge este procedimiento que es la ablación, ¿no? Que al inicio era con shocks, con shocks de corriente directa, ¿no? Corriente directa. Ya, o sea, imagínense, pues, pasarle con el desfibrilador, pues se le pasaba con el desfibrilador, ¿no? Había un dispositivo que se conectaba y eso tenía un par de pinzas, que esas pinzas se conectaban al electrocatéter, ¿no? Distal y proximal y ¡poc! Por ahí se le mandaba un shock de corriente, ¿no? Ya suponiendo, habiendo ubicado pues el foco, digamos, el foco arritmogénico, ¿no? Pero las desventajas eran que requerían anestesia general, barotraumas, perforación cardíaca, arritmias ventriculares, claro, podían generar otras arritmias, podían causar bloqueos auriculoventricular, disfunción ventricular transitoria, eso es evidente. Cuando un paciente es cardiovertido, pues se ve que el corazón medio atontado queda, ¿ya? Y también se morían los pacientes, ¿no? ¿Ya? Y ahí ya surge ya la ablación con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es ya corriente alterna que se emite a través de un electrocatéter produciendo un daño térmico, o sea, calor. O sea, en el foco donde uno ubica la punta del electrocatéter va a producir calor y ese calor va a destruir el tejido arritmogénico, o sea, el que me está produciendo la arritmia, ¿ya? ¿Ya? No requiere anestesia general, pero esto cambió, ¿no? La última vez que ya observé, por ejemplo, en los hospitales de Miami, ya estaban ascendiendo, a todos les anestesiaban, a toditos las ablaciones iban con un anestesiólogo, me llamó la atención porque hasta donde yo había hecho en Europa, por ejemplo, nunca se anestesiaban los pacientes, ¿no? Nunca. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Para hacer una ablación, por ejemplo, aquí tenemos el estudio electrofisiológico AHB, o sea, el auriculograma, quisiograma, ventriculograma, el basal. Este es el basal. Y aquí estoy introduciendo un estímulo ventricular en este caso. Y al producir un estímulo ventricular, ¿qué estoy haciendo? Conduciendo retrógradamente, mire bien. O sea, estímulo en el ventrículo y va retrógradamente hasta la aurícula. Y de la aurícula va al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. De la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. O sea, aquí evidentemente ya se produjo la reentrada ya. Entonces, a partir de este estímulo, estoy reproduciendo la arritmia. Vean pues aquí la frecuencia. Aquí está el complejo QRS y aquí está el otro complejo. Y a partir de aquí, el complejo QRS ya se ha hecho más frecuente. Entonces, aquí está con una longitud de 360 milisegundos, ¿no? Entonces, aquí hay una reentrada, pues, evidente, ¿no? Entonces, simplemente aquí nos toca ver dónde el auriculograma y el ventriculograma están recontra más fusionados y probablemente ahí esté, pues, el foco arritmogénico, que podría estar aquí, ¿no? Porque están bien fusionados aquí, ¿ya? Bien fusionados, o sea, lo más próximo entre el aurículo y el ventrículo, por decirlo. Pues ya, en este caso está haciéndose la ablación con la onda delta evidente, se está viendo aquí la onda delta preeminente. Entonces está tratando de la vía accesoria quemarlo, digamos, cortarlo, volarlo. Entonces aquí se emite la radiofrecuencia y este es así es como dibuja la radiofrecuencia cuando es emitido. Y miren, ve, aquí la frecuencia mayor, obviamente, no, la velocidad es mayor, aquí la velocidad es menor, ¿ya? Y miren cómo cuando la vía accesoria es cortado, aquí a partir de aquí ya se corta, ¿no? La vía accesoria, ya se ha cortado, entonces se restablece el ritmo normal, ¿no? El ritmo normal. Aurículo, gis, ventrículo, aurículo, gis, ventrículo. Entonces ya se produjo aquí el restablecimiento del ritmo sinusal normal. Deja de conducirse por la vía accesoria. ¿Por qué? Porque ya la vía accesoria se cortó, pues en otras palabras, se bloqueó, desapareció. ¿Ya? El tratamiento de las arritmias por ablación tiene las ventajas de tener un alto porcentaje de curación, casi el 98%. El costo efectivo se da en el tiempo, porque si ustedes lo hacen ahora, pues es carísimo, ¿no? Y porque me elimina la condición preexistente, ¿no? Y las desventajas es que es un procedimiento invasivo, entonces, por tanto, no está exento de riesgos, pues. El costo inicial es alto. En nuestro medio actualmente está alrededor de 35.000 soles, ¿no? Un estudio y una ablación, por si acaso les digo. Puede realizarse solamente en centros de arritmias, claro, pues cualquiera no lo hace. ¿Ya? Es un procedimiento que toma un poco de tiempo. Ahora se han acortado un poco con los nuevos equipos y sobre todo con los equipos que han aparecido como son del mapeo electroanatómico, ¿no? Electroanatómico que han acortado tremendamente.
Por eso que estos procedimientos, como eran muy largos, entonces tanto el paciente como el operador, en este caso el médico, se exponían pues a unos largos periodos de radiación, ¿no? Tremendos periodos de radiación. Bravísimo, ¿eh? Bravísimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo está indicado las ablaciones en el caso de las taquiarritmias supraventriculares? Si son refractarios a fármacos, si son taquicardias sintomáticas, si Wolff-Parkinson-White de alto riesgo, si tienen taquiarritmias supraventriculares en mujeres potencialmente gestantes, por decir, ¿no? O en pacientes muy jóvenes o jóvenes, o si las arritmias lo empeoran, pues al paciente lo matan prácticamente, no lo matan entre comillas, ¿no? O sea, lo agravan su cuadro, si tiene algún cuadro subyacente, ¿no? ¿Ya? Y así, por ejemplo, los que tienen ocupaciones de alto riesgo. Ningún piloto de aviación puede tener, por ejemplo, Wolff-Parkinson-White, pues no tiene que ser sometido a una ablación. ¿Ya? Ahora, puede ser también, si es preferencia del paciente, a someterse a esta ablación o si es preferencia del médico. De repente el médico quiere, más bien le dicen, no, hay que hacerte la ablación. Ahora, ¿la ablación tiene riesgos asociados? Sí, todos estos que se ven aquí, pero todos estos en menos del 1%, por si acaso. Puede generar trombos, perforación cardíaca, bloqueos completos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Eventos trombóticos periféricos, daños valvulares, etcétera, etcétera. También puede morirse el paciente, ¿no? Puede morirse. Es un procedimiento de todas maneras que tiene su riesgo, ¿ya? En el caso de las bradiarritmias, de la disfunción del nodo sinusal y del bloqueo auriculoventricular, ¿cuál es el tratamiento en nuestro medio? No, en todas partes del mundo. Simplemente es marcapaso, no hay otro tratamiento. No existe ningún fármaco que aumente la frecuencia. Cuento chino. ¿Ya? No hay. El marcapaso tiene sus partes, la batería tiene después una parte que es la matriz misma del marcapaso, o sea, donde está el circuito. En realidad es una microcomputadora, ¿no? El marcapaso, ¿ya? Y los electrodos del marcapaso, por donde se van a ser conducidos los impulsos que esto genera y van a ser emitidos, ¿ya? Entonces, como hay, por ejemplo, hay falla de la producción de los impulsos, entonces estos van a reemplazar a eso, pues. Entonces, si uno lo programa 70, entonces 70 impulsos me van a mandar en un minuto, algo así, ¿ya? Los marcapasos pueden tener un sistema unicameral, como en este caso, o sea, le van a producir un estímulo a nivel ventricular, como en este caso, la espiga, o sea, el impulso, y despolarización ventricular. Marcapaso, despolarización ventricular. Aquí no hay marcapaso ni nada, porque este es propio del paciente, entonces el aparato sensa, por eso dice BS, ¿no? Ventricular sensor. O sea, este aparato lo ha sensado y al censarlo se inhibe. Pero pasa un periodo de tiempo, si durante ese periodo de tiempo no hay otro impulso propio, entonces inmediatamente manda el impulso y despolarización ventricular. Impulso y despolarización ventricular, ¿no? Esto es a demanda, se llama así. ¿Por qué? Porque solamente manda impulsos cuando el paciente lo requiere, ¿ya? Cuando lo requiere. ¿Ya? Y en cambio en el marcapaso bicameral mantiene la secuencia auricular ventricular, como vemos aquí. Por ejemplo, estimula la aurícula, se produce la despolarización auricular, estimula el ventrículo, despolarización ventricular. ¿Ya? También puede sensar, ¿ya? Puede sensar la aurícula y estimular el ventrículo. O puede estimular la aurícula y sensar el ventrículo. Una amplia gama. En este caso, BP, 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 todos están estimulados y AP, 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 están todos estimulados. O sea, atrial pacing estimulados y ventrículo pacing estimulados. O sea, en este caso es un bicameral completo, 100%. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuándo se indican los marcapasos? Bueno, los marcapasos, las indicaciones ustedes lo van a tener en guías, ¿no? Ustedes si ustedes buscan en el ¿no? Guías para la implantación de marcapasos, estos son, el resumen nada más, disturbios en la formación y conducción de los impulsos, y esto sería la principal indicación. Después las otras ya son ya más, digamos, de otro corte, digamos, ¿no? Si yo quiero sobreestimular, si yo quiero cambiar la forma de la conducción, despolarización, etcétera, 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 etcétera. Bueno,
En el caso de las taquiarritmias o de las arritmias ventriculares, farmacológicamente va a ser lo primero también que se va a empezar a utilizar, ¿no? ¿Ya? El cual podemos corroborar su efectividad mediante un Holter, mediante un estudio electrofisiológico, ya sea empíricamente o combinación de los anteriores. Y el no farmacológico, ¿cuáles son digamos, las formas de tratamiento de estas arritmias ventriculares? ¿No? Puedo hacer una resección, por ejemplo, la cicatriz de un infarto me puede estar produciendo las arritmias, puedo hacer la resección de esa parte, ¿no? Si de repente el paciente tiene una arteria que está muy crítica, tiene más del 80% de estenosis y cada vez que hace angina, el paciente hace arritmias ventriculares. Entonces, si lo revascularizo, probablemente esa arritmia pudiera desaparecer, ¿no? ¿Ya? Se puede hacer ablación también de las arritmias, de los focos que están generando las arritmias ventriculares, o puede implantar cardiodesfibriladores, ¿no? Cardiodesfibriladores, o al final de todo, si es que tiene unas arritmias malditas, ¿no? Que al paciente lo ponen en riesgo, pues, de muerte inminente, ¿no? Y no se pueden controlar ni con ningún fármaco ni con nada, hasta la ablación y todo eso fallan y todo esto, entonces se puede hacer ya programar un trasplante cardíaco en este caso. ¿Ya? Eh, esto no viene acá. En relación a la ablación de las arritmias ventriculares, destruye el tejido que causa la arritmia, ya lo dijimos, ¿ya? Pero la efectividad es mucho menos que en las arritmias supraventriculares, es muchísimo menos, ¿ya? Muchísimo menos. Acá dice que hay 15 a 30%, yo diría que es más, creo, ¿no? De lo que yo he observado, me parece que es incluso hasta más. ¿Ya? Muy bien. Después vienen los cardiodesfibriladores. En español le llaman DAI, ¿no? DAI, desfibrilador automático implantable, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ha demostrado los cardiodesfibriladores? Le da confianza al paciente, ¿no? El porcentaje de sobrevida es evidente. Este marcapasos lo salva la vida, digamos, al paciente, ¿no? Mejora su calidad de vida. No es obviamente una curación, ¿no? Tiene riesgos operatorios, obviamente. El costo es alto. El primer desfibrilador que pusimos, el Revaliate, que por cierto fue el primero en Perú que se puso, costó 127.000 soles, por si acaso les digo, ¿eh? 127.000 soles. Cuando el dólar estaba 3 soles más o menos, 3 soles y pico. Entonces pueden sacar la cuenta de cuánto costó ese desfibrilador. En la actualidad los desfibriladores están costando, el último que hemos puesto nos ha costado alrededor de 37.000 soles, más o menos están. 37.000 soles nos costó. Han ido bajando su costo. Este es un desfibrilador, cardiodesfibrilador pues antiguo del 92, miren, parecía un Adobe. El de ahora es un poco más de esto, pero todavía sigue siendo grande, ¿eh? Tremenda cosa es, ¿vean? Se implanta tal igual como un marcapaso, ¿ya? Así que da su electrodo, los electrodos, en este caso, no sé si tendrán dos electrodos, porque acá es un solo electrodo nada más. Este es unicameral, aquí está el electrodo. Tiene pues un electrodo largo, como ven ustedes, grueso y largo, y acá también tiene otro electrodo largo y grueso. Entonces la desfibrilación, por ejemplo, o el shock de corriente lo va a emitir entre esto y esto, en este campo, pues, va a haber, entre esto y esto va a ser un campo, ¿no?, de desfibrilación. Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo? Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Evidentemente es una taquicardia, ¿no? Y BS, ¿qué quiere decir? Ventricular sensing, o sea, está sensando ventricular sensing, o sea, me está sensando una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular me está sensando. Aquí ya empezó a ver qué cosa es lo que va a hacer, va a tratarlo, ¿ya? Y acá CD es cardio desfibrillation, o sea, le ha mandado un choque de corriente, ¿ya? Un choque de corriente, este desfibrilador, y lo que hace es, se restablece el ritmo normal, ¿eh? El ritmo normal basal, ya con una frecuencia X. Y este es antitaquicardia. Aquí TS quiere decir taquicardia sensing. Claro, cada dispositivo tiene su forma, ¿no? Cada marca. Taquicardia sensing me ha detectado una taquicardia y entonces a partir de aquí el complejo varía. ¿Por qué? Porque lo sobreestimula. Si esta taquicardia está a 300 milisegundos, esto pues será pues a 280, por decir, más rápido, ¿ya? Entonces lo sobreestimula con 8 latidos, normalmente es 8 latidos, ¿no? 8, algunos ponen hasta 10, pero generalmente es 8 latidos lo que ponen. Entonces,
con 8 latidos a una frecuencia menor de 280, por decirlo, sobreestimula, le manda, y se corta. Al emitir el octavo latido, se corta. ¿Y para qué? Para romper, pues, la arritmia, digamos, para romperlo. Y en este caso lo rompe con éxito, ¿no? Por eso dice TP es taquicardia pacing, o sea, me está sobreestimulando la taquicardia, ¿no? Taquicardia pacing. Y aquí ya está ya restablecido el ritmo, prácticamente el ritmo habitual normal. Entonces, este es antitaquicardia RAM, dice RAM. O sea, la ha hecho con una frecuencia menor al basal. Muy bien. Esto es a grandes rasgos todo lo que teníamos que hablar sobre las arritmias cardíacas. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Delegado. Señora delegada, ¿no tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Han entendido todo? ¿Todo está claro? ¿O no han entendido ni H? Doctor, Si no, buenas noches. va a venir como 10 preguntas de arritmias, por si acaso, si es que no. ¿Qué tal? Sí, buenas Doctor, noches, dígame. sí. Disculpe, usted mencionó que las bradicardias solían, bueno, pueden ser una causa de síncope. Sí, cuando es muy bajo. No es común. No, pues no O es sí. común. Tú puedes tener ahorita sentadito 50 latidos por minuto, ¿no? Pero si estás completamente asintomático, no es nada, eso puede ser fisiológico. ¿No? Entonces serían las arritmias las que son más comunes para síncope. Las arritmias, por eso le digo, tienen que ser sintomáticos, pues, porque un paciente le puede decir referido por bradiarritmias. A mí me refieren a cada rato bradiarritmias, ¿no? Por bradicardia. Yo le pregunto al paciente primero, ¿usted tiene alguna molestia o no? Me dice, doctor, yo no siento nada, en absoluto, ninguna molestia. Pero voy a pasar un examen y me dicen que mis latidos están alrededor de 50 y por eso me han referido para que usted me haga una evaluación. Ya está. ¿Y usted qué hace? Bueno, juego tenis todos estos. Ah, ya, pues, deportista, pues, el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente yo le hago una prueba de esfuerzo para ver su respuesta cronotrópica. Si su respuesta cronotrópica es normal, es óptima, nada, pues. Bueno, usted está mejor que cualquiera. Vaya nomás usted. Ah, así Ya. es. Gracias, doctor. A otras enfermedades te puede producir, ¿no? Por ejemplo, yo me tengo que estar en la obligación, pero le pregunta, ¿qué medicamentos estás tomando? Me dice tal cosa, tal cosa. Ah, yo diga, ese es el medicamento que tiene la culpa. No se olviden, en pacientes de edad, las gotas oftálmicas son los responsables de la bradiarritmia. ¿Cuántos yo encuentro de esos? ¿Usted está esto? No, 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 nada, nada, no tienen nada, hipotiroidismo, no tienen nada, tú te rompes la cabeza y está recibiendo, le están dando gotas para los ojos. Sí. Oh, me dicen, ajá. ¿Qué cosa? Un beta bloqueador, pues, por las gotas para el ojo, ¿no? Y el timolol, por ejemplo, es muy utilizado en las gotas oftálmicas. Y el timolol es un beta bloqueador. A ver, suspende el timolol, su ritmo, su frecuencia aumenta. Ah, pues el timolol. Dígale al oftalmólogo que le cambie el medicamento ¿no? Para su glaucoma. Bueno, si el oftalmólogo es consciente de la situación, pues le cambiará. Si no, a veces son medio brutos. Y dicen, ah, sí, ya nomás, eso no es alcanzante, no sé cuánto. Hay de todo. Hay de todo. ¿Alguna otra pregunta? Matamoros, ¿está o no está? Matamoros está. ¿Quién más está? Doctor, Sí. doctor, buenas noches. No sé si mis compañeros tendrán otra pregunta. Me parece que ya no. Si ya no tiene, nos iremos, pues. Sí, doctor, pero antes podría tomar la foto. Voy a pedirle a mis compañeros que enciendan sus cámaras. ¿Cierran su cámara o porque yo ya bajé la asistencia, pero ¿qué quieres? Que
¿Qué Sí, aparece? doctor, pero ¿Qué la aparece doctora al Palomino lado? me pide fotos. Ujú. Ya, está bien, está bien. Sí, sí, doctor, por favor. Ya. ¿Podría dejar de compartir, por favor? Chicos, sus cámaras. ¿Cuál eres tú de acá del esto? De acá creo, ¿no? Ah, ya. 490 es tu teléfono, ¿no? Nadie sale en la figura. Doctor, tiene que dejar de compartir. Que tengo que dejar de compartir. ¿Tengo que salir? ¿A eso me refieres? Ajá. ¿Que yo salga? Sí, no, doctor, tiene que dejar de compartir sus diapositivas Ah, la diapositiva es porque... la que estaba hablando. Ujú. Ujú. Ya. Vamos a ver entonces qué pasó. ¿Y cómo dejo de compartir? Ah, ya, dejar de compartir. Ya está. Ya está, ya. Aquí me salió, dejó de compartir. ¿Y ahora salió las figuras o no? Ahí están saliendo los chicos. Ahora sí, doctor. Sí. Ya, tú le tomas foto, ¿no? Sí, sí, doctor, yo me encargo de eso. Ya, muy bien. ¿Hasta cuándo desaparecerá esto? Yo creo que el próximo será